Olá, pessoal, todos me escutam? Conseguem ver o slide inicial? Caso tenha algum problema de visualização ou de áudio, pode me chamar aqui através do chat. Vou dar só alguns minutinhos para que todos consigam adentrar a sala. Dentro de alguns 2 ou 3 minutos já iniciamos. Uhum. Bom, vamos iniciando, né? Boa tarde a todos. Mais uma vez, meu nome é Ariadne, sou da equipe de marketing da Hydroinfo. Nós que somos uma consultoria que oferece soluções inteligentes para modelagem de ambientes aquáticos e representantes oficiais do software Mike Power DHI no Brasil. E também organizadora desse primeiro seminário digital de hidroinformática, soluções inovadoras para a modelagem de ambientes aquáticos em parceria com a DHI, a idealizadora e responsável pelo desenvolvimento dos softwares Mike. Agradeço a todos por participarem desse evento, esse que é o primeiro encontro online de profissionais da área de hidroinformática no Brasil. Os microfones permanecerão silenciados ao longo da apresentação, mas o chat está liberado caso tenhamos algum problema do áudio ou durante a apresentação. A palestra de hoje é sobre aplicação de tecnologias para economia de energia nas operações de ETE. A expectativa é que ela tenha duração entre 45 e 50 minutos. E ao final nós abriremos para as perguntas, portanto fiquem à vontade para escrevê-las aí, mesmo durante a apresentação, que ao final a gente responde a todas elas. A apresentação será disponibilizada posteriormente no site do evento, então fiquem ligadinhos lá. Uma liberdade de apresentar o nosso palestrante de hoje, professor Hector Rei Gonçalves, ele que é professor, pesquisador e especialista em processos de água. Seja muito bem-vindo, professor, muito obrigada pela sua participação e uma ótima palestra a todos.
Muy bien, es ya mi turno, me corresponde. Pues, Sí, Héctor, podés vale. iniciar. No sé si veis mi pantalla, el PowerPoint, o O PowerPoint. Sí se ve. se ve el PowerPoint. Vale, Sí. perfecto. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por estar ahí, los que os habéis reunido hoy para escuchar esto que voy a tratar de que sea algo entretenido, que pueda resultar interesante. Y si se diera la casualidad que algunos de los asistentes de hoy ya estuvieran en el anterior evento que se organizó muy similar a este durante el mes pasado de agosto, pues bueno, he tratado de hacerlo diferente. Va a ser otro tema diferente, por supuesto tiene que ver con temas de modelado y simulación de plantas depuradoras, pero solo las 3 primeras diapositivas creo que son las mismas, todo lo demás va a ser diferente. Por hacer algo más interesante, diferente y sobre todo, como ahora se podrá ver, me he ido un poquito a un extremo en cuanto a una aplicación del software West, en este caso, a una posibilidad de evaluación de un cambio de forma de trabajo en la planta depuradora para evaluarlo de manera económica, para ver si sale a cuenta o no, mediante el apoyo del software West. O sea, me he ido a un extremo. O sea, esto no quiere decir que sea un ejemplo típico de aplicación para la mayor parte de las plantas depuradoras, pero es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar. Y bueno, este ejemplo al mismo tiempo permite exponer de una manera completamente común, no, sin ninguna diferencia a cualquier otro trabajo que se hiciera con el software West, un montón de diferentes fases de trabajo. Porque como ahora veremos, el tema de modelado y simulación de una planta depuradora no es simplemente encender el software, introducir una serie de datos de influente y darle al botón de play y ya está. No, requerirá de una serie de pasos previos, de recolección de información, de un tratamiento de esos datos, de calibrar el modelo, validarlo, de manera que cuando ya tengamos ese modelo configurado, podemos utilizarlo para un objetivo como el que voy a proponer hoy o para otros objetivos menos, digamos, exigentes. Pueden haber otros alcances también sumamente productivos que no sean como el que voy a enseñar hoy, pero hoy mi objetivo es mostrarlo de esta manera. Entonces, Héctor, bueno, ¿puedes sí, poner en presentación? Porque estamos viendo la presentación y todo está, todavía no está en modo presentación. no, a ver, Tenés que clicar en presentación y va a ir a la pantalla completa. Estamos no, viendo la slide número 1 y estamos viendo todas las slides del lado. ya, a ver, igual es porque he compartido otra pantalla. A ver, Bueno, ahí estamos viendo sí, tu cámara solamente. voy a darle otra vez, a ver, compartir pantalla, pero como esta única pantalla. No sé si ahora veis la pantalla, Estamos viendo tu cámara nada más. mi cámara. Sí, sí. Vamos a ver, Estamos viéndote a ti solamente. ya, pues un momentito hasta que encuentre la forma. Eh, a ver, compartir presentación. No sé si ahora veis el Ahora se PowerPoint ve, pero todavía estamos viendo la. Ahora sí, correcto, correcto. completo, ¿no? Vale, Sí, sí, perfecto, perfecto. gracias. Vale, muy bien. Pues dicho esto, me centro en la explicación de hoy, en donde, bueno, pues lo que voy a intentar mostrar es cómo una serie de, una metodología de trabajo combinada con el software West, que es el software de HI en cuanto a temas de modelado y simulación de plantas depuradoras, pues es capaz de abarcar un amplio abanico de posibles aplicaciones. En esta diapositiva que muestro, pues es posible aplicarlo tanto a temas de nueva construcción de plantas depuradoras, para encontrar la tecnología de proceso que más se adecue a las nuevas necesidades que tenemos en cuanto a calidad del fluente, a las características del agua bruta de entrada, a la disponibilidad de espacio, etcétera, para mejorar los tiempos de las puestas en marcha, que suelen ser bastante largos en el tiempo, se suelen dilatar incluso demasiado, pues ver cómo conseguir optimizar esos tiempos de una manera previa para anticiparse a esos acontecimientos y sobre todo pues para mejorar la explotación de plantas depuradoras existentes. O sea, el objetivo de estos simuladores es ir unos cuantos pasos más allá de la hoja Excel tradicional, la hoja de cálculo que se venía utilizando hasta ahora para el diseño de las plantas depuradoras, ya que nos va a permitir entrar en mayor detalle y sobre todo poder tener mayor fiabilidad en las predicciones que realice el modelo. ¿Por qué va a tener mayor fiabilidad en cuanto a la predicción? Pues lo va a tener porque se va a poder calibrar el modelo. Calibrar el modelo querrá decir que podremos adaptar
nuestro modelo matemático que reproduce el comportamiento de la planta depuradora a las características concretas de nuestra planta. Porque si tiene un influente que es más o menos biodegradable, con más o menos fracción particulada, que puede tener un pequeño efecto inhibidor por algún vertido industrial, que a lo que ocurre es que el proceso de nitrificación es un poco inferior a los estándares de la bibliografía, o que provoca que las bacterias mueran un poco más rápido, o que hay un efecto de salinidad. Bueno, cualquier efecto que caracteriza y hace única nuestra planta depuradora puede llegar a ser introducido en este tipo de simuladores. De manera que esto permite aumentar la fiabilidad. Veremos cómo podemos estar seguros de que esa fiabilidad la hemos conseguido, para de esa forma poder quitar esos tradicionales márgenes de seguridad, de sobredimensionamiento que se le añaden a nuestros diseños, para poder ser más competitivos y presentar unas soluciones más adaptadas a la necesidad real de esa planta. Bien, entonces, bueno, esta es la última diapositiva que presento de la etapa anterior, en la que ya mostré en agosto, pero es simplemente pues, mostrar que el tema de los modelos de fangos activados, que son conocidos como ASM, que viene del inglés de Activated Sludge Model, pues no es más que coger una planta depuradora existente del mundo real, reacondicionarla, transformarla para que sea igual a el tipo de información analítica que necesita este tipo de modelos. O sea, estos tipos de modelos no necesitan únicamente, o de hecho no necesitan la DBO5, los suelen en suspensión totales. En principio estos modelos trabajan ya con una discretización, o sea, han disgregado mucho más la información del influente a fracciones que son pues particuladas, solubles, biodegradables, no biodegradables, tanto de temas de materia orgánica, es decir, expresado en gramos de QO, que es demanda química de oxígeno, en cuanto a componentes del nitrógeno, del fósforo. En fin, esta es una parte quizás un poquito más compleja, que requiere de una formación previa para familiarizarse con ese lenguaje que utiliza el software para introducir la información que necesita, de manera que he creado un modelo de planta en el simulador, que en este caso, pues bueno, pongo un ejemplo de un dibujo sencillo, una planta depuradora sencilla, pero esto se puede complicar mucho más, según la realidad de nuestra planta, lo que necesitemos. Podemos poner diferentes líneas, podemos introducir línea de fangos con digestores, retornos a cabecera de escurridos, lixiviados. Bueno, podemos ponerle toda la realidad de nuestra planta y generar algo, un modelo global, integral, de agua, fangos y gas, biogás en este caso, sobre el que tendríamos un gran control para conocer en cada uno de sus puntos las características que tendría el agua y, por lo tanto, poder tomar también decisiones acerca de los escenarios operacionales con los que nos podemos encontrar y cuáles serían las estrategias de operación más adecuadas para cada caso, para mejorar la calidad del efluente, reducir costes, etc. Bien, pues dicho esto, presento un caso de estudio real, que además es de este mismo año, 2020, en donde lo que realicé fue con el software West, fue exactamente el evaluar una posibilidad que planteaba el cliente en este caso, que era el decir, bueno, yo tengo una planta con un reactor biológico tipo carrusel. Bueno, pues tipo carrusel, aquí se adivina un poquito la foto, pero bueno, son estos reactores en donde el agua entra por un extremo y no atraviesa como un flujo pistón directamente y lo que sale por la punta del reactor se va hacia la decantación, no, sino que en estos carruseles se considera que son como una especie de mezcla completa, de manera que gran parte del caudal sigue dando vueltas, mientras que una parte sí que sale hacia la decantación. Pues bien, en este tipo de planta en concreto había un control de la aireación, que es el gran consumo de la planta de un reactivo, que en este caso es el oxígeno, que se encarga de degradar la materia orgánica, de nitrificar, o sea, un reactivo imprescindible. Pues ese control se hacía mediante lo que suele ser habitual, lo más testado y lo más extendido, que es control mediante sonda de oxígeno. Es decir, hay un medidor de oxígeno en el reactor al que se le añade una consigna, un punto de set point, una consigna que se quiere mantener. Es decir, normalmente suele ser el valor deseado el de 2 ppm. Si tienes 2 miligramos litro de oxígeno disuelto en el reactor, te aseguras que hay oxígeno suficiente repartido por toda la zona óxica. De manera que lo que te aseguras es que aunque el influente es dinámico, no entra al mismo caudal a todas las horas del día y no entra con la misma concentración, ese controlador mide el oxígeno disuelto que hay en cada momento y si entra más caudal y por lo tanto más carga orgánica y hay una mayor demanda de oxígeno,
pues ese controlador detectará que hay un mayor consumo de oxígeno, porque el valor de oxígeno disuelto en el reactor va a disminuir, se va a consumir, y si detecta que el valor es de 1,8, pero lo compara con su consigna, tiene que llegar a un valor de 2, pues se encarga de aumentar el caudal que inyectan las soplantes de aire. Viceversa, si ve que el valor de oxígeno disuelto ha aumentado más allá de 2 ppm, pues se encarga de reducir el caudal de aporte de las soplantes o incluso pararlas durante un tiempo. Esa suele ser la forma tradicional. Pero existe una forma que está extendiéndose en los últimos tiempos, que es un poco como más fina, ahora veremos por qué, que es el hecho de controlar la aireación mediante un control sobre el valor del nitrógeno amoniacal en el efluente. ¿Por qué se hace así? Porque si conseguimos controlar el valor del nitrógeno amoniacal en el efluente, ese es una clara referencia del grado de nitrificación alcanzado. De manera que si conseguimos que ese valor esté en torno a unas cifras que se consideran que permiten asegurar que ha habido una correcta nitrificación, aparte de que sabemos que hemos conseguido el primer paso de eliminar nitrógeno, que es el de la nitrificación, luego queda un segundo paso, que es la desnitrificación, pero se regula mediante las bombas de recirculación interna, eso se hace aparte, pues aparte de asegurar que hemos conseguido una correcta nitrificación, también estamos asegurando que hemos conseguido eliminar la materia orgánica adecuadamente, porque es como más sencillo eliminar la materia orgánica y el siguiente paso es el de conseguir nitrificar. Por lo tanto, si conseguimos nitrificar adecuadamente, automáticamente tenemos la certeza de que hemos eliminado materia orgánica también adecuadamente. Pues bien, si conseguimos mantener un valor que suele ser en torno a 1,5 ppm de nitrógeno amoniacal en el efluente, se puede considerarse un valor de buena nitrificación. Si nos encontramos con que temporalmente tenemos más nitrógeno amoniacal en el efluente que 1,5, pues ese controlador se encargará de se encargará de dar la orden a las soplantes de que inyecten más aire. Si el valor de nitrógeno amoniacal es más bajo, quiere decir que estamos nitrificando en exceso. Por lo tanto, no hace falta añadir tanto oxígeno, podemos reducirlo. Bueno, pues, ¿qué es mejor en este caso para esta planta? ¿La consigna de el control mediante sonda de oxígeno por consigna de aireación o mediante control de amonio? Bueno, pues con el simulador se pudo evaluar qué respuesta tendría el sistema con estas dos metodologías de control de la aireación y evaluar si existía un ahorro energético, si podría haberlo. ¿Qué es mejor? Un control por sonda de oxígeno donde hay una serie de marchas y paros porque inyectas aire, luego sube demasiado el oxígeno, lo paras, esos marchas y paros, o algo más continuo en donde a partir de nitrógeno amoniacal en la salida, que tú intentas que este valor sea más fijo, conseguir mantener ese tipo de explotación. Bueno, pues todo esto es lo que se intentó evaluar. Bien, pues para eso se aplicaron una serie de pasos, porque esto es, si quieres hacerlo según el protocolo, tener la mayor fiabilidad en la predicción, pues hay que seguir una serie de secuencias. Pues bien, la primera de ellas consiste en reconstruir un modelo integral de la planta depuradora, la que tenemos que diseñar, bueno, en este caso no diseñar, sino crear, al igual que ya existe en la explotación, y para ello lo que hay que plantear es también un periodo analítico de plan intensivo de recogida de muestras. O sea, es necesario recopilar una información en cuanto al influente y el efluente de la planta depuradora, para que de esa manera podamos conocer cuál ha sido el comportamiento de la planta. Conocemos qué le entra, qué le sale y también conocemos cómo se ha operado la planta. Es decir, qué consignas de recirculación se le han aplicado, de purga de fangos en exceso, qué temperatura ha habido en el reactor. Bueno, todo esto se recopila para poder calibrar y validar nuestro modelo. Es decir, queremos reproducir una situación de operación conocida de un periodo de tiempo concreto. En este caso, pues se ha elegido que durante 2 semanas, que fueron durante la primera quincena del mes de marzo del 2020, se recogiera toda esa información, parámetros de influente, del efluente que se ha conseguido y parámetros operacionales, para de esta forma reproducirlo en el software West y ver si somos capaces de hacer coincidir valores simulados con los valores que se han recogido experimentalmente. De manera que si entre ambos existe una coherencia, son razonablemente parecidos, podemos tener la certeza de que lo que hemos conseguido en el pasado, es decir, hemos conseguido reproducir lo que ocurrió en el pasado, que el software West nos diga cuál es la calidad del efluente que en teoría deberíamos haber tenido
comparada con la calidad del efluente que experimentalmente se ha registrado, pues tenemos la certeza de que si hemos podido reproducir satisfactoriamente episodios del pasado, podremos reproducir episodios del futuro. Episodios del futuro en este caso serían los de qué pasaría si operamos con un control de sonda de amonio en vez de control de sonda de oxígeno. Pues podemos compararlos. Bien, pues para eso se crea en primer lugar la planta depuradora en el software West. Y lo que hacemos es plantearnos cuáles son esas diferencias máximas admisibles que vamos a plantearnos como aceptables para poder decir que los valores simulados son razonablemente parecidos a los valores experimentales. O sea, los resultados del efluente que nos dé West, podemos decir que son parecidos y dentro de un margen de error admisible a los que experimentalmente se detectaron en la planta. Bueno, pues en este caso he expuesto una tabla en donde razonadamente, y en base a la literatura y la bibliografía científica, puede haber un máximo margen de error admisible. Pues, bueno, en este caso se admiten 2 ppm de nitrógeno total como máxima diferencia posible, un ppm de oxígeno, perdón, un ppm como nitrógeno amoniacal como máxima diferencia admisible. Y bueno, pues en esta tabla he ido poniendo los diferentes márgenes de errores que pueden proponerse, pero de manera justificada. No voy a entrar en el detalle, pero sí que lo he dejado escrito, de por qué estos valores pueden considerarse como los máximos admisibles. Bien, pues cuando tuviéramos el modelo de planta calibrado y validado, podríamos optimizar el proceso, es decir, estudiar diferentes opciones de operación alternativas a la actual y ver si merece la pena. Pues bien, para ello, estos fueron los datos que se recogieron durante este periodo de tiempo, en donde se puede ver en la tabla de la izquierda que estos eran los valores del influente, lo que se fue recogiendo durante cada día del mes de marzo respecto a diferentes parámetros que fueron considerados de interés, pues desde solo en suspensión totales, DBO, DQO, DQO soluble, componentes del nitrógeno, del fósforo, y lo mismo en cuanto al efluente, de manera que tenemos controlado qué entró y qué salió de la planta depuradora, ya tratado. A la vez, era necesario conocer una serie de valores respecto a los parámetros operacionales, es decir, antes que parámetros operacionales, estos son en realidad otros datos procedentes de analíticas, pero como consecuencia de los parámetros operacionales. Es decir, concentraciones de suelo en suspensión del licor mezcla, qué concentraciones habían, eso es una consecuencia de lo que le está entrando a la planta y de cómo estemos operando, es decir, cuánto estemos purgando, recirculando, y incluso, bueno, ya que la planta esta poseía un espesamiento por gravedad, pues también se puede calibrar el funcionamiento del espesador por gravedad, a partir de saber qué le ha entrado, qué ha salido por el clarificado y qué ha salido por la purga, en cuanto a suelo en suspensión totales. De manera que podemos tener en cuenta de esta forma cuál ha sido el rendimiento de eliminación de sólidos en el espesador y obtenida ese rendimiento, pues se elimina a lo mejor un 85% de sólidos, un 90%, pues incluso que es mucho más, esto es cerca del 97% por ahí. Pues estos sí, bueno, el 99% aquí estaba, efectivamente. Bien. Y por último, también hemos registrado los datos operacionales, es decir, cómo se ha operado la planta cada día, cuál ha sido el caudal de purga aplicado, caudal de recirculación externa que se ha aplicado y, bueno, en este caso, pues la temperatura no la aplicamos nosotros, pero se registra la temperatura que se ha registrado en el licor mezcla. Bien, pues, ¿cómo cogemos toda esta información y la transformamos a los parámetros que en realidad necesita, en este caso, el modelo de fangos número 2, el modelo de fangos número 2 de la IWA, que es el que utiliza West para este caso, es el que reproduce eliminación de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Pues bien, como vemos aquí pone más cosas, que no es estrictamente DQO, nitrógeno total y fósforo total, sino que la DQO la ha tenido que disgregar en diferentes componentes, que son fracciones particuladas inertes, particuladas biodegradables, etc. No vamos a entrar en el detalle ahora, no es el objetivo, pero es el hecho de cómo la información anterior, a partir de la DQO, nitrógeno total, etcétera, cómo deberíamos, mediante una serie de protocolos de fraccionamiento, poder llegar a fraccionar y tener información, tal y como la necesita el software, de qué es lo que estáis introduciendo con el agua bruta en su influente. Pues bien, esto es un poquito lo que quería enseñar aquí, cómo a partir de la tabla de valores del influente recopilados mediante ensayos analíticos, se puede llegar a introducir toda esta información por cada día que hay aquí registrado, pero transformada esta información analítica en esta otra, mucho más disgregada.
esto no es simplemente una transformación tal cual, requiere de unos procesos de protocolos de calibración, de fraccionamiento. Requiere algo de trabajo, pero no es algo complejo ni abstracto, o sea, es entender un poquito qué es lo que significa cada fracción y en base a la información disponible, pues realizar las transformaciones necesarias. Hecho esto, se obtendría este tipo de información, que es lo que se introduce al simulador como parte de como su influente, su agua bruta. Bien. Decir que durante el proceso de calibración lo que intentamos es que los resultados simulados, es decir, la calidad del efluente conseguida en West, se parezca razonablemente a la calidad del efluente obtenida experimentalmente, la que se registró durante el tiempo que se hicieron estas analíticas. Bueno, durante el periodo de calibración lo que vamos a tener es cierto grado de libertad, lo que pongo aquí, contamos con ciertos grados de libertad, es decir, podemos forzar a modificar con conocimiento y de manera justificada ciertos valores para que los valores simulados coincidan con los experimentales. Claro, aquí se podría decir, bueno, pues esto es trampa. Bueno, primero que tienen que ser justificaciones. Tiene que estar justificado el modificar un valor respecto a otro. Y que luego va a venir la etapa de validación. La validación, a diferencia de la calibración, pierde todos estos grados de libertad y lo que hace es que mantiene todos los criterios que hayamos adoptado durante el periodo de calibración. Es decir, si hemos adoptado que puede haber una peor eficiencia en la desnitrificación y que por lo tanto el factor de freno de la reacción de desnitrificación, en vez del valor normal que tiene, que es de 0,8, tenemos que dejar en 0,7, pues hemos modificado ese coeficiente cinético, vamos a tener que dejarlo ya inamovible en 0,7 en la fase de validación. Por lo tanto, esto no es que sea ninguna trampa, este es el procedimiento normal, pero la calibración es precisamente eso, es, por un lado, fraccionar el influente, que también podemos modificarlo según lo que vayamos viendo en la simulación, pero también es modificar algún parámetro cinético o algún parámetro estequiométrico. Cuando digo parámetro cinético me estoy refiriendo a velocidades de reacción, a qué velocidad ocurre, por ejemplo, la nitrificación, y cuando digo coeficientes estequiométricos me estoy refiriendo a relaciones de masas, cuántos gramos de un componente se transforman en gramos de otro componente. Entonces, una cosa es cuántos gramos un componente da de otro, eso es la estequiometría, y a qué velocidad ocurre esa transformación es la cinética, es la velocidad. Pues bien, en este caso, durante la calibración se ha comprobado que después de haber llegado a una conclusión de decir, este creo que es el fraccionamiento correcto y esta es la calibración que yo hago del modelo, que además casi no hay que tocar ningún coeficiente cinético y estequiométrico, idealmente no haría falta tocar ninguno, ya que en principio, pues bueno, vienen testados los valores que hay por defecto en base a muchos experimentos y son valores típicamente para aguas urbanas. Lo que ocurre es que luego cada agua pues, es muy particular y pueden haber diferencias, pero lo normal suele ser apenas no tener que tocar ninguno, que tener mucha certeza y seguridad y justificación para llegar a tocarlo. Si no, es mejor dejar el que hay por defecto. Entonces, bueno, en este caso, esta es la representación, se va a ver para todos los casos, en el caso de la DQ en el efluente, pues en puntos cuadrados azul oscuro, los valores experimentales registrados durante cada día y en este color azul más claro, una línea que simula los valores simulados. Visto gráficamente, pues cuesta más decir, bueno, ¿estará dentro del margen aceptable o no? Veo que este punto, sí, lo he clavado, está justo, este se distancia más. Bueno, pues lo que hay que hacer es numéricamente saber que la DQO permite un rango máximo aceptable para nuestro caso concreto de una diferencia de 15 ppm en cuanto a la calidad del efluente. Pues la diferencia real que hemos medido está en 7,6. Bueno, pues ese valor es menor 7,6 que 15, sí, por lo tanto el error es aceptable, por eso lo tenemos en verde. Y esto mismo lo hemos ido haciendo con los diferentes componentes que tomamos como puntos de chequeo. Pues para el nitrógeno total también evaluamos la diferencia que hay, sabemos que la diferencia es de 2, máxima admisible. ¿Estamos por debajo de 2? Sí, correcto. Lo mismo hacemos pues, con el nitrógeno amoniacal, estamos en 0,55, por debajo de 1, correcto. Nitratos, estamos más cerca del límite, que es de 1, pero estamos dentro. En cuanto a temas del fósforo, también el límite máximo de diferencia aceptable es de 0,5 ppm, tanto para fósforo total como para fosfato, y estamos por debajo de ese margen en ambos casos. Y por último, en cuanto a sólido en suspensión de licor mezcla, ya no es la calidad del efluente, sino que es la evolución que ha tenido esos sólidos en suspensión dentro del reactor, pues vemos que sí que es aceptable, de hecho es un margen muy pequeño, una diferencia, siempre que descartemos la diferencia tan grande que hay en este punto experimental. Y con esto quiero decir que no siempre los valores experimentales les tenemos que dar una validez como si fueran
inequívocamente correctos. Pueden haber errores también en la toma de muestras durante el proceso de determinación en el laboratorio. Este sería un claro ejemplo, porque el valor de los iones de suspensión del licor mezcla es un valor que no cambia drásticamente de un día para otro. Es un valor que lleva mucha inercia y que subir o bajar, pues si subes porque le entrará mucha más carga orgánica y si baja mucho de un día para otro es porque has purgado una barbaridad. Pero no era el caso y no es lo habitual para nada. De manera que lo normal es que hay una inercia tan grande que la evolución de los suelos de suspensión del licor mezcla de un día para otro sería pequeña. De manera que si de un día anterior estábamos en más de 4.000 ppm y al día siguiente estamos casi prácticamente en 1.000, quiere decir que este valor está mal tomado. Por lo tanto, hay que despreciarlo y no tenerlo en cuenta para el cálculo, en este caso, de los cálculos de la diferencia de error. Bien. Hecha la calibración, pasaríamos a la siguiente fase, que es la validación. Es decir, si la calibración la hemos hecho a partir de datos experimentales que se recogieron del día 2 de marzo al 8 de marzo, es decir, una semana de la primera semana del mes de marzo, durante la validación cogeríamos la semana siguiente, justo a partir del 8 de marzo. Cogeríamos otra semana de datos analíticos y de operación a partir de ese momento. Pues ahora ya lo que hacemos es, sin ningún grado de libertad, es decir, manteniendo el fraccionamiento que se aplicó durante el periodo de calibración y el modelo con los coeficientes cinéticos y estequiométricos que se adoptaron durante la calibración, pues se evalúa durante este otro periodo de tiempo. Es decir, es un influente diferente, con unos datos de operación diferentes, de manera que vamos a ver si West es capaz de predecir, ya sin tocar nada, únicamente introduciéndole los datos de cómo se operó y cómo entró el agua, ver si es capaz de darnos una predicción en cuanto a datos del efluente y solo en suspensión de licor mezcla adecuada. Pues bueno, yo os adelanto que, para pasarlo un poquito más deprisa, pues que sí, que en todos los casos hemos conseguido que los márgenes de error estén por debajo del límite máximo admisible de error. Lo que, bueno, es buena noticia, descartando un punto que vuelve a pasar otra vez en la suspensión de licor mezcla, que vuelve a estar claramente fuera de tener sentido. Y de esta forma, pues llegamos a la conclusión de que el modelo que hemos creado, está calibrado y validado y que tendría pues, la máxima capacidad de predicción posible que nos permite hoy en día pues, la tecnología. Es por lo tanto el momento de plantearnos, es decir, vamos a estudiar esta opción de trabajar mediante el sistema de sonda de amonio. Lo vamos a comparar con el sistema de control de aireación por sonda de amonio respecto a control de aireación por sonda de oxígeno. Pues bien, en ese caso, lo que hacemos es coger un influente tipo, que en este caso era el influente medio que entraba a la planta durante el año 2019, que entraba con este caudal y estas concentraciones contaminantes asociadas. Estas otras tablas son porque, bueno, quiere decir que se mantienen los datos de fraccionamientos del nitrógeno orgánico y fósforo orgánico que va asociado a la de QO. Bueno, es información detallada en cuanto al influente, simplemente lo he puesto para que esté toda esta información registrada, pero bueno, esto vendría de las etapas anteriores, sería una parte del trabajo de la etapa anterior cuando hemos calibrado, cuando hemos fraccionado adecuadamente el influente. Bien. Pues dicho esto, aquí lo que hacemos es, y creo que se ve mejor en la siguiente diapositiva, sí, aquí se ve mejor. Lo que voy a explicar con palabras es lo que vendría en esta primera diapositiva que paso de largo. Pues bien, como la planta da la casualidad que tiene además dos líneas gemelas de carrusel, cada una con su reactor y su decantador, lo que hago es mantener el proceso de tratamiento en los dos casos, o sea, todo es común, la línea de fangos es común, el influente es común, pero lo que hago es que fraccionaré el influente de manera que la mitad vaya a una primera, a partir de este punto, perdón, porque esto es una cámara anaerobia previa común. A partir de este punto repartimos el caudal 50% para una línea, 50% para la otra, pero lo que hago es suponer que la primera línea, esta que llamo línea 1, va a tener un control de aireación a partir de la sonda de nitrógeno amoniacal. Es decir, voy a medir aquí a la salida del decantador secundario el valor de nitrógeno amoniacal. Lo voy a comparar con el valor de consigna que le he dicho, que será de 1,5 ppm. Lo va a contrastar, va a ver el error que puede haber. Aquí me mide 1,4, pero yo le he dicho que quiero que sea 1,5, pues querrá decir que ha nitrificado demasiado. Por lo tanto, dará la orden con estas líneas rojas, dará la orden a los reactores óxicos para que disminuyan la aireación. Y esto lo vamos a comparar con la otra línea, en donde se va a hacer un control de la aireación mediante algo más convencional, que es lo que tiene la planta instalada, que es el tener un control de aireación
por oxígeno disuelto. Es decir, yo quiero airear de manera que tenga 2 ppm de oxígeno disuelto durante tal periodo de tiempo. En este caso he metido aquí un temporizador, es una forma de operar, en donde digo pues, que quiero meter aire suficiente como para oscilar alrededor de 2 ppm de oxígeno disuelto. Ese sería un valor, como hemos comentado al principio, que me aseguraría el tener una buena aireación en el reactor. Pues bien, puedo temporizar el control de las soplantes para que se encienden y se apagan, tratando de mantener ese valor en torno a 2 ppm de oxígeno disuelto. Bien, pues de esta forma, y en esta gráfica lo tenemos que ver ahora un poquito más en detalle, obtendría un resultado como este. Quiero decir, aquí representado queda claro pues, los componentes nitrogenados en el efluente, en la salida. Vemos que esto es las dos líneas que representan el nitrógeno amoniacal. Estas son las de nitrógeno total y estas son las de los nitratos. Pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, si nos centramos en la de nitrógeno amoniacal? Bueno, nitrógeno amoniacal vemos que hay una primera línea con muchas oscilaciones y una línea que va más o menos por su parte central mucho más estable. Pues bien, esto lo que representa es que la línea con oscilaciones es la calidad del nitrógeno amoniacal obtenido en el efluente en esa línea de carrusel que ha operado mediante control de oxígeno disuelto por temporización. O sea, ha intentado mantener un valor de 2 ppm en base a haber temporizado el funcionamiento de las soplantes. De esta manera, cuando lo hemos hecho a partir de nitrógeno amoniacal, el control a partir del nitrógeno amoniacal, la medición ha sido mucho más estable, ya que el controlador ha intentado mantener siempre regulado, no con marchas y paros, sino de una manera continua, ha regulado la cantidad de oxígeno que había que aportar. Perdón, antes había dicho en 1,5 ppm, pero el objetivo era 2 ppm de oxígeno disuelto. No, perdón, 2 ppm de nitrógeno amoniacal en el efluente. Hemos intentado que se mantuviera en un valor de 2 ppm el valor del nitrógeno amoniacal. Como consecuencia de esto, pues bueno, vemos que el nitrógeno total es superior, porque el nitrógeno total es la suma del nitrógeno amoniacal más nitratos y nitrógeno orgánico, pero bueno, es un poco superior, en torno a 3. Pero efectivamente, la línea verde que muestra estas oscilaciones es el resultado del nitrógeno total en el efluente operando mediante ese control de la aireación por temporización. Sin embargo, la línea más continua representa el valor cuando operamos con ese control de la aireación en función del valor del amonio detectado en el efluente. Vale. Entonces, estas 3 gráficas que he puesto ahora son exactamente lo mismo que la anterior, pero en detalle. Este caso es el nitrógeno amoniacal, para que veamos las oscilaciones de cómo, pues, cuando trabajamos con temporización, pues, el valor deseado de 2 ppm no se consigue de manera tan continua, sino que podemos oscilar entre un valor de 2,3 y 1,8. Y se va regulando la soplante para intentar mantener ese valor. Y lo mismo pues, veríamos en cuanto a nitratos y en cuanto a nitrógeno total. Son los mismas, es un zoom sobre la gráfica que hemos visto anteriormente. Bien. En cuanto al fósforo, vemos también la evolución y pasa algo parecido. O sea, lo que podemos ver es que el fósforo total presenta oscilaciones muy grandes en cuanto tenemos un control mediante control de la aireación por temporización, que cuando tenemos control de la aireación mediante la sonda de amonio. Y de hecho, aquí creo que lo pongo, esto conlleva diferencias en la calidad del efluente obtenida. O sea, si todo esto lo integráramos y obtuviéramos una muestra única de cómo ha sido la calidad del efluente de la línea que ha operado con esta temporización de la aireación y la que ha operado con el control por sonda de amonio, lo que veríamos es que el valor del fósforo total, en el caso de control de la sonda de amonio, ronda el valor de unos 0,8 ppm de fósforo total en el efluente. Pero la media que obtendríamos cuando operamos por control de aireación por ciclos, lo que vemos es que el valor sería 1,14, estaría más o menos la media, lo que obviamente nos indica que hay un mejor control en eliminación de fósforo de manera indirecta, porque el objetivo era controlar la nitrificación cuando operamos por control de sonda de amonio. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que hemos conseguido optimizar más la cantidad de oxígeno necesaria que ha sido necesario aportar al reactor, de manera que no se ha desperdiciado oxígeno, se ha aportado lo que estrictamente hacía falta, de manera que hemos creado mayor cantidad de zonas anaerobias, zonas sin presencia de oxígeno, en el carrusel, en el reactor, de manera que hemos potenciado
el que no haya tanto oxígeno suelto por ahí que no se está utilizando, y esas zonas anaerobias permiten una mayor eliminación de fósforo. Esto mismo, si lo vemos reflejado en cuanto al componente del fosfato, pues es similar, prácticamente igual a lo que hemos visto en el caso del fósforo. Es más de lo mismo. Esto es un poco, fijándonos solo en tema de oxígeno, pues bueno, podemos ver también que el consumo de oxígeno, en el caso de oscilaciones, porque hay una temporización de la sonda, una temporización de la soplante, o continua, porque hay una aplicación de control a partir de la sonda de amonio, lo que vemos es que el consumo de oxígeno total es diferente. O sea, en el caso de un consumo constante por control de sonda de amonio, pues estamos en unos 900 kilos de oxígeno al día. Pero la media resultante de operar con una sonda que opera con ciclos de aireación y marcha y paro es, en vez de unos 900, se va a unos 946. De manera que podemos decir que si operamos con sonda de amonio habría un ahorro en torno al 4% del consumo de oxígeno. Esto lo podemos empezar a cuantificar económicamente. Esto es un poco lo que se vería en esta gráfica. Es decir, en línea naranja y rojo, lo que vamos a ver es el consumo acumulado, el coste acumulado por consumo de oxígeno, por energía gastada, por inyectar ese oxígeno cada día. Es decir, aquí lo que vemos es una escala temporal en donde al final del día 1, pues vemos cómo, hasta que llegamos hasta el final del día 1, los costes por aireación se van incrementando, tanto en color rojo como en naranja. Es decir, en color naranja se representa el caso de la línea que opera por control mediante temporización, y en color rojo, que como vemos se queda un poquito más abajo, no llega a un consumo tan elevado, es el control mediante sonda de amonio. Pues bien, lo que vemos es que al final de cada día no hemos llegado a consumir la misma, a consumir la misma energía y por lo tanto los mismos euros, el mismo coste económico de una estrategia que con la otra. De hecho, cuando operamos con la sonda de amonio, que está en color rojo, el coste diario llega a un valor en torno a 59 euros al día. Mientras que si operamos con ciclos de marcha y paro, lo que llegamos es a un coste de unos 62 euros. De manera que hay, digamos que hay un ahorro de un 4%. En cuanto a costes de aireación, ya podemos empezar a validarlo, a tenerlo en cuenta para ver si el coste que puede llevar económico la implantar este nuevo sistema de sonda de control de aireación por sonda de amonio compensa económicamente respecto al ahorro que nos supone. Esto, si lo tenemos en cuenta como un acumulado, no como cada día, esto es como cada día, volvemos a evaluar, era la gráfica anterior, cuánto es el consumo de cada día. Pero si esto lo vamos acumulando día tras día, en este caso lo he acumulado durante 20 días, vemos que en color rojo cada vez hay más diferencia respecto a la línea azul del coste acumulado en euros por aireación respecto a la estrategia de ciclos por temporización, y en color azul la estrategia de ciclos, no de ciclos, sino de aireación mediante control de sonda de amonio. De manera que podemos empezar a ver que a medida que más tiempo pase, pues mayor ahorro económico va a haber y puede empezar a ser más rentable. Pero como paso adicional, se da una simulación que es adicional también a lo mostrado anteriormente. Y es que hasta ahora lo que he mostrado es una simulación con un influente estacionario, es decir, suponiendo que las 24 horas del día entra el mismo caudal con la misma concentración. Pero eso no es la realidad de la planta. La realidad de la planta es que el caudal va a ir variando, habrá horas que entre más, otras menos, y también sus concentraciones. De manera que lo que he hecho ha sido que sobre un caudal, el mismo caudal medio diario, ese lo mantengo, lo que supongo es que hay una distribución horaria desigual. Esto se ha extraído del propio SCADA de la planta, de la información de registro de caudales, en donde vemos que no entra la misma cantidad de caudal de 7 a 8 de la mañana que de 2 a 3 de la tarde. De manera que tenemos en cuenta el caudal que le entra cada hora y aplicamos una serie de correcciones de variaciones de la carga, de la concentración contaminante en cuanto a DQO y nitrógeno amoniacal respecto a valores reales conocidos. Pues bien, de esta forma lo que obtenemos son unas gráficas muy parecidas a las que he presentado antes, pero en donde en esencia la gran diferencia va a estar en que vamos a ver que el acumulado de costes energéticos y por lo tanto costes económicos en la aireación es más exagerado aún en caso de que el influente sea dinámico. Y en esto me voy a ir directamente, estas son muy parecidas, no me centro en esta,
en estas gráficas, me voy a las económicas, y lo que vamos a ver es que, bueno, quien quiera luego puede leerlo y verá que la tendencia se mantiene de todo lo dicho anteriormente, en cuanto a que se mejora la calidad del efluente, en caso de sonda de amonio, se mejora la calidad incluso en fósforo. Y en cuanto a costes económicos, que era lo que se quería evaluar principalmente, lo que vamos a ver es que ahora la diferencia es, si antes estaban rondando el 4% cuando era un influente estacionario, si ahora es un influente dinámico que es más real, eso sería la realidad que nos rodea, esa diferencia económica aumenta donde antes gastábamos 61 euros, perdón, donde gastábamos 67 euros en caso de aireación mediante ciclos, en caso de sonda de amonio estaríamos en unos 61 euros. De manera que el ahorro empieza a ser más del 8%. Antes hablábamos de un 4%, ahora estamos en un 8%. De manera que la diferencia entre el acumulado va siendo cada vez mayor respecto a aplicar un tipo de aireación o de otro, y está rondando lo que digo, en torno a ese 8% de ahorro energético. Por lo tanto, se puede plantear en este aspecto de las conclusiones, pues el valorar el coste que tendría la implantación de este nuevo sistema de aireación y ver el periodo de retorno que es necesario para recuperar la inversión realizada, en base a ese ahorro energético que se espera en torno al 8% en cuanto a consumos de aireación. Y bien, pues nada, con esto creo que he cumplido el horario, he llegado a la parte que quería mostraros, y bueno, pues simplemente decir que sobre esto participo en una serie de cursos de simulación, en donde aparte de hablar sobre la teoría de los modelos, los ASM, ASM1, ASM2, pues bueno, también presento casos de estudio como este y otros, e incluso, bueno, pues aparte de permitir también una descarga, se puede pedir una licencia temporal del software WEST completo, que de hecho creo que en cuestión de 2 semanas va a salir la nueva versión de WEST 2021, que traerá nuevos modelos y cosas que todavía desconozco, pero que tengo interés por conocer. Pues bueno, también aportamos a nuestros alumnos un tipo de software, que pongo aquí, que se llama Lynx ASM, que es un software que no tiene el alcance para nada de WES, pero bueno, es un software libre, que no tiene un coste y que permite familiarizarse, iniciarse en el tema del campo de la depuración, de manera que el alumno puede evaluar si estos temas de verdad le pueden interesar y pueden ser de provecho e interés para dar un paso y ya adquirir otros softwares tipo WES en donde la profesionalidad es mucho mayor, el alcance es diferente y donde de verdad pues, se puede realizar este tipo de estudios. Y bueno, pues quedo a disposición de quien desee realizar alguna pregunta si hubiera surgido. Muito obrigada, professor Hector. Pessoal, quem tiver dúvida, pode escrever através do chat ou aqui do botão de Q&A. Mais uma vez, compartilho com todos o nosso grupo do Telegram. Caso queira mandar as dúvidas através ali do Telegram, compartilhar com todos da nossa rede, seria bem interessante. Vou compartilhar também, pessoal, o link da nossa pesquisa de satisfação e qualidade. Bastante importante que vocês respondam para a gente estar melhorando sempre.
Bom, agradecer ao professor Hector novamente pela disponibilidade para dar essa palestra de hoje e também a todos os participantes. Temos mais uma palestra hoje, peço que entrem lá e prestigiem. Muito obrigada, professor Hector, gracias. Muito obrigado. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Héctor. Muy bien. Excelente Adiós. presentación. Gracias.